mis días son largos. Amigos de Recomiéndame un buen libro, buenas tardes, buenas noches para Luciana. El día de hoy tenemos el gusto que nos acompañe Luciana de Luca con su libro El amor es un monstruo de Dios que hemos estado leyendo en las últimas semanas. Luciana, la mecánica es que vamos haciendo las preguntas de acuerdo a cómo fueron entrando a esta sesión y bueno, pues tú platícanos lo que tú nos quieras decir acerca del libro, cómo fue que se te ocurrió la idea de este tema, etcétera, etcétera. Y terminando eso, iniciamos con las preguntas. Bueno, empiezo entonces a contar cómo se me ocurrió el libro. Sí, sí, platícanos un Ok. poquito de tu libro. Bueno, bueno, es mi segunda novela. Eh, para mí fue toda una hazaña personal poder escribir una novela porque no, siempre escribía textos más breves y me costó mucho pasar de la poesía a la prosa poética y de la prosa poética al cuento. Entonces ya cuando llegué a la novela me llevó muchos años, escribo desde que era muy chica, empecé a publicar tarde, entre comillas, si se quiere, para lo que por ahí uno pensaría que es no hacer una carrera literaria, aunque para mí una de las cosas más interesantes de la literatura es que nunca se es viejo, ¿no? Como para escribir, no, no importa la edad. Eh, pero bueno, digamos que entrené muchos años para llegar a escribir, a publicar. Eh, y El amor es un monstruo de Dios, creo que un poco retoma, bueno, algo del clima y del lugar de, de la novela anterior. Hay algo de un pueblo un poco mítico que yo me invento en mi cabeza, que es donde pasan estas cosas. Eh, por supuesto que en la novela anterior era quizá menos oscuro y menos, no, no sé si gótica es la palabra, pero no, no tan opresivo, quizás la opresión pasaba por otra cosa. Y en este caso es como si fuera de alguna manera moviéndome y mirándolo desde distintas perspectivas el mismo sitio, ¿no? El mismo lugar, personajes parecidos o similares. De hecho, hay algunos personajes que aparecen en la novela anterior y hay muchos personajes de cuentos, algunos publicados y otros inéditos, que están en la novela y que aparecieron de cuentos. Yendo al origen de la novela directamente, tiene, digamos, el comienzo, las semillas de esta novela son dos fragmentitos de dos cuentos. Uno es una historia de amor entre una mujer y un albañil que está arreglando su negocio. Y es una historia de amor muy apasionada, digamos, muy parecida a la de la protagonista de la novela y el mormón. Y por otro lado, una escena muy minúscula de un cuento en la que una mosca le camina por el marco de los anteojos a un hombre mayor y el hombre la espanta y la mosca vuelve, y la mosca vuelve, y la mosca vuelve. Muy cortita. Esos serían como los orígenes de la novela y luego fueron años y años y años de ir tirando de esas ideas y esperando a ver qué más me daban y cómo se iba construyendo ese mundo. Muy bien, pues muchas gracias por compartirlo y vamos adelante con las preguntas. Jenny, adelante. Gracias, Víctor. Buenas noches, Luciana. De verdad, qué maravilla. Ahora entiendo por qué encontré tantas metáforas y hasta en ciertas cosas, como cuando hablan de la muerte, lo que significaba para ellos, porque de esa manera tan poética. Ahora lo entiendo más con lo que nos acabas de comentar. A mí la verdad, por ejemplo, el pueblo a veces es un personaje más. Aunque está contado en primera persona, para mí el pueblo era parte de los personajes. Realmente hablaba mucho el pueblo, contaban mucho de él y nos fue llevando, creo que conjunto con el pueblo, a todos los hechos que suceden en la novela. Esta parte de las moscas, deja decirte que yo y las moscas no nos llevamos nada bien. Entonces al principio como que dije, no, moscas, y ya me las imaginaba revoloteando y comiendo aquí la fruta, y bueno, horrible, horrible. No me agradan. Todo fue por un documental que vi, que no me gustan las moscas. Pero, pero encontré muchas metáforas, como esto de las moscas, para mí al final del libro, ahorita de lo que les comentaba aquí a los compañeros, para mí era como esa relación con la mamá,
como que ella estaba reflejando lo que nos vas contando, esa relación con la mamá, que también quería ya ser como que la última, ¿no? De ese linaje y ya no hubiera más. Realmente se me hizo muy bueno. La parte también donde hablas de que ya el papá, cuando ya antes de que se fuera, ¿no? De que no sabe ya qué acomodar en qué cajón. Eso también me gustó mucho cómo lo cuentas, la parte donde cuentas qué es lo que, cómo veían la muerte, ¿no? Cómo van, cómo lo que ellos sentían con la muerte me gustó. También algo que les comentaba aquí a los compañeros era esta parte donde pues se me hacen como creencias populares, ¿no? Lo que creían en el pueblo, porque ellos creían que era esta cosa como que mandada de Dios, la situación con las moscas con la llegada de estos dos mormones. Entonces, que y después, pues, pueblo chico, el chisme es grande, ¿no? Cuando se empiezan a enterar de todo lo que sucedía y cómo, pues, nuestra protagonista quiere, pues, tiene sus quereres ahí, ¿no? Con uno de los mormones. Entonces, sí, se me hizo muy buena. Yo, mi pregunta una era, ¿realmente quisiste de Antos? ¿Qué nos diste a entender con todas estas moscas en la novela? Y la otra era, creo que me quedé con muchas cosas al final, pero una también era lo del tema del título. A mí me Ujú. gustó mucho el título, sinceramente, siento que refleja parte de la novela. Pero sí quisiera que tú nos contaras un poquito más de cómo fue que escogiste este título y por qué. Y el que si la metáfora, ahora sí que pienso de las moscas, sí es realmente parte de lo que ella sentía y vivía con la mamá, porque la mamá era una mujer muy dura. Bueno, gracias por todo lo lindo que decís. Sí, creo que hay algo que tiene que ver con esta cosa un poco, ¿no? Del linaje, este paralelo entre las moscas y esta cosa un poco infecta y un poco, digamos, potencialmente dañina que tenía como este linaje de mujeres hacia atrás. Eh, Hay algo de sentirse parte de una mala simiente, creo yo, de ella, por más que con este personaje, me parece que en esta novela, digo, no hay personajes netamente buenos, me interesa eso de la literatura y del mundo en general, ¿no? Como la idea de que nadie es absolutamente bueno, ni ninguna familia es prístina. Eh, por supuesto que acá estoy con un montón de elementos literarios, estoy jugando con esto, ¿no? Y haciendo algo, bueno, exagerado y un poco hiperbólico. Pero hay algo de la contaminación, hay algo de la relación, como vos decís, de este pueblo que es casi un personaje. Las moscas casi que son como una especie de espejo que refleja un montón de cosas, a la madre y a todo este linaje de mujeres, a este pueblo que va y lleva y trae, ¿no? Igual que las moscas, a la condición a la decadencia, a la condición mortal esto lo pensé después, hay muchas cosas que vamos a hablar ahora que yo no las pensé cuando estaba escribiendo. Hay algo que me parece muy hermoso y muy sorprendente cuando, por lo menos cuando yo escribo, que me pasa, es que hay algo medio del orden del medium, ¿no? Es como si un montón de determinada forma y se convirtieran en escritura y me permitieran trazar un hilo e ir uniendo todo y armando una historia. Em, y después cuando la leo con el tiempo, o la leen otros, sobre todo porque la mirada siempre de las lectoras y los lectores es fundamental para incluso para entender lo que uno escribe, me han hecho pensar y encontrar cosas que yo no sabía sobre qué estaba escribiendo, ¿no? Eh, pero creo que hay algo también de muy, muy primitivo, digamos, que representa lo de las moscas y que es esta idea de cuán diminuta y cuán inevitable puede ser la extinción de alguna manera. Yo creo que hay algo, si bien esta novela la terminé antes de la pandemia, creo que hay algo de eso, ¿no? Como si de alguna manera me hubiera preocupado la posibilidad de que la muerte fuera algo tan chiquito, como lo es en definitiva, ¿no? Es una célula que se transforma, un virus que viene, digo, esta cosa y cómo la naturaleza puede poner en jaque todo lo que construimos los hombres y las mujeres, que pensamos que, ¿no? Que hacemos grandes edificios y inteligencias artificiales y todo, pero resulta que alguien estornuda al lado nuestro y empieza el fin del mundo. Así que tiene que ver un poco con eso también. Espero haber respondido. No, sí, me respondiste muy bien. ¿Y el título? Y el título, bueno, creo que tiene que ver con la posibilidad que me interesa y me aterra eh, en proporciones parecidas, lo bueno y lo malo que puede ser el amor.
sea, ¿no? Como puede ser un cuchillo o puede ser una mano que cuida. Entonces me interesaba la idea de que en este contexto de una familia tan difícil, tan disfuncional, tan agresiva, si se quiere, el amor pudiera estar de los dos lados, está del lado de la contravención, está al lado de lo que está mal, de lo que está prohibido, y a la vez esta figura de esta madre, que se supone que la madre es lo que cuida, lo que nutre, lo que protege, sin embargo era todo lo contrario, ¿no? Lo que daña, lo que abandona, lo que lastima. Entonces, como el amor de alguna manera es una criatura más y es una criatura que, según cómo la veamos, puede ser peligrosa. Wow, mira, me diste totalmente otra vista hacia el título, porque sí, ¿no? O sea, las dos partes de la moneda, como quien dice, ¿no? Lo bueno y lo malo de una sola palabra, el amor. No, muchísimas gracias, Luciana. Realmente fue un buen libro, fue una buena lectura. Me encantaron muchas metáforas que encontré que subrayé porque me gustaron. Y pues bueno, esperar el que sigue. Gracias, Jenny. Gracias, un placer. Gracias. Ricardo, adelante con tu pregunta. Creo que se quedó congelado. Sí, está congelado. ¿Ricardo está congelado o yo? No, Ricardo. Ah, bueno, pasamos con Nela entonces y ahorita regresamos a Ricardo. Nela, adelante. Ok, buenas tardes, Luciana, un gusto conocerte. Buenas tardes a todos. Qué bueno que estás el día de hoy con nosotros. Pues tu libro, fíjate que trata un montón de temas, a pesar de que es muy cortito. Tiene temas bastante intensos. Nos hablas acerca de una maternidad no deseada, del matrimonio también no, de alguna manera no deseado. Como que esa mamá quiso cumplir como que, con lo que tenía que ser para continuar con ese poder, como en esa hacienda, que no se perdiera su linaje. Y nos tratas ahí una infancia muy abandonada cuando nos dices cómo los niños están entre animalitos, o sea, entre las personas del servicio, que si bien trataban de crecerlos a la manera que ellos podían, hay una carencia de afectos muy grande en la novela. Hay muchas metáforas, hay muchas cuestiones, como bien lo mencionó Jenny, en cuanto al pueblo, que es un personaje más. La otra situación es, creo que las atmósferas, como bien nos decías en un inicio, cuando son atmósferas medio góticas, eh, estas nos transportan a otro tipo de sensación de cómo va avanzando la historia. Partimos de las moscas, con esta cuestión también de la huelga en un cementerio, y de ahí todo estos nuevos extranjeros que vienen a cambiar la dinámica en el pueblo, ¿no? Los mormones. Entonces, parte de mi duda es, eh, eh, nosotros, bueno, en mi caso, me gustaría saber qué es lo que te llevó a decidir el tipo de personajes de estos mormones, porque si yo lo retomo a México, por ejemplo, nosotros tenemos mucho, como en la parte de nuestra historia, decir, en muchos pueblitos que son como esto que tú nos pintas, pero con los Ujú. españoles, ¿no? Con la parte cristiana, católica, pero en los mormones no, y no sé muy bien cómo es ese ambiente, ¿no? Con ellos. Claro. Esa sería mi pregunta. Y luego la otra es que llega un punto en que tú nos dices que la protagonista está decidida totalmente de acabar con todo ese mal que ella nota, ¿no? Tanto en el Ujú. pueblo como en su misma familia. Y de repente, cuando hay un balazo por ahí, a uno de los personajes sale ese rayo de luz. Y a veces pasa que cuando no quieres reconocer a alguien de tu familia o no sabes realmente no conoces a lo mejor las bondades o la luz, o si es como una metáfora que nos estás dando de la liberación de ella, como para decir, aquí se acaba y yo ya soy libre. O sea, me gustaría que nos platicaras acerca de esa escena en particular, por favor. Bueno, gracias. Bueno, lo de los mormones sí, hay algo que tiene que ver más con la experiencia propia de haber vivido en un sitio que no es un pueblo tan pequeño, pero sí, yo viví en el interior de Argentina
en una ciudad mediana, pero que quizá en la década del 80 era más chica todavía y tenía una dinámica más de pueblo, ¿no? Con otros ritmos que no son los de, bueno, yo vivo en Buenos Aires y es una ciudad muy grande en la que está todo siempre abierto y siempre hay como mucho ruido y tránsito. Y en esta ciudad en la que vivía yo era todo mucho más pequeño, más doméstico, todos vivíamos como la familia en la misma manzana, entonces había una cosa como muy endogámica de alguna manera, además una familia que vive hace más de 100 años en ese sitio. Y los mormones eran una presencia muy curiosa en un lugar en el que todo era casi siempre igual a sí mismo, ¿no? Como lo único que venía a romper cierta monotonía eh, eran los mormones, ¿no? Como algo muy extraño, casi no había extranjeros en ese lugar, entonces los únicos extranjeros que siempre eran casi siempre americanos eran los mormones. Y era muy extraño porque la religión imperante, digamos, en esa época, sobre todo católica, la Iglesia Católica Apostólica Romana, mi familia no es religiosa, por lo tanto nosotros quizás estamos un poco fuera de esto, pero de repente pasaba esto, ¿no? Venían los mormones a evangelizar puerta por puerta, a golpear y cada uno tenía, ya estaba instalado en la religión, entonces había una especie de lucha ahí de ellos por tratar de evangelizar a gente que se consideraba evangelizada por la religión que correspondía. Entonces era toda una curiosidad muy extraña. Y por otro lado, había cerca de mi casa, había una iglesia de los santos de los últimos días, pero que era un lugar muy extraño, dentro de un barrio en el que las construcciones eran bastante similares o dentro de determinados parámetros. Esta era una construcción muy rara, moderna, de la que nunca salía y entraba nadie, pero todos sabíamos que ahí había gente viviendo, misioneros, y tenía sigue estando todavía, de hecho cada vez que voy de visita lo veo y me regocijo acordándome de las cosas que hacíamos, pero tenía una cancha de básquet y siempre nos metíamos a jugar y a estar ahí. Y era un lugar raro porque no teníamos, nos metíamos a jugar y la sensación era que de adentro de esa construcción, dentro de esa iglesia donde además vivía gente, nos observaban y nos veían jugar, pero no se metían con nosotros. Entonces era una cosa muy rara, muy de otro planeta. Después cuando de mayor vi documentales y cosas sobre Utah y los mormones, me di cuenta que era una construcción más, digamos, parecida a lo que son las construcciones ahí. Pero era como si hubiera aterrizado una nave espacial en el medio de un pueblo, no tenía nada que ver con nada, y ellos tampoco. Entonces, me pareció muy particular, muy extraño y muy diferente a todo lo demás, que era muy parecido entre sí. Eso por un lado. Y lo del final es difícil de explicar porque quizás ni siquiera yo sé qué quise decir con el final. Eh, Siempre me gusta como escuchar lo que dicen los lectores. Creo que estaría más del lado de lo simbólico. A mí me interesa un poco más esto, ¿no? De lo simbólico. Me gustaba la idea de que la muerte de ese ayudante, de ese entrenado, que al final también podría haber sido una especie de amante de la madre o una relación como dudosa, que la muerte de ese hombre sirviera para iluminar el camino por el que ella se iba a ir, ¿no? Como, sí, o sea, podría estar más cerca de ser una iluminación, de una liberación. Así como en unos capítulos anteriores, el río habla y de alguna manera para mí tiene la voz del padre. Entonces, digo, por supuesto estamos hablando de algo fantástico, ¿no? No realista, pero bueno, sí, creo que tiene, por lo menos, si lo tengo que decir yo como lectora de mi propio trabajo, diría que me inclinaría por ahí. Ahora, la motivación, quizá cuando lo escribí no fue esa, no lo sé. Porque, ¿sabes? Ese punto que de estas dos cuestiones del río, cuando está señalando y esto que le sale el rayo de luz, a mí me recordó en sus momentos a esos cuentos de Amparo Dávila, medio góticos, medio extraños, que no sabes qué está pasando. Y esa parte de que como que el río ya trae la voz del papá ausente que se suicida, y entonces como que le da a entender a la hija, te tienes que ir porque aquí todo se juzga, aquí, o sea, como es pequeño, no vas a poder ser tú y ya encontraste a tu diferente y tú también eres diferente y tienes que huir. Entonces, la verdad es que es interesante la manera en cómo lo planteas y cómo está estructurada la novela, porque tienes que ir poniendo atención de cómo está hilada, porque hay partes que son cortas. Y luego los vas como tejiendo como en una especie de telaraña de ese matriarcado que hizo la mamá, ¿no? Que Ujú. muchísimas gracias por tus respuestas. No, por favor, las gracias a vos. Norma, adelante. Hola Luciana, ¿qué tal? Buenas noches para ti.
Mucho gusto, igualmente. Muchas gracias. Oye, fíjate que yo me acerqué al texto a través del audiolibro. Está Ah, muy bien narrado. Em, Me costó al principio entrar en la narración porque yo también odio las moscas y sobre todo estas que son como verdes, grandotas y que zumban. sí. La verdad me dan muchísimo asco, entonces como que me costó trabajo entrar en la historia. Pero bueno, ya después me fue gustando cómo nos ibas llevando por todas, yo lo que veo es la intolerancia que tenemos como seres humanos Ujú, a lo que es diferente, a ujú, lo que es extraño, lo que viene de afuera. Entonces, eso me gustó mucho porque me recordaste estas situaciones de misioneros en Japón que fueron agredidos, que perdieron la sí. vida por hacer su trabajo. Ujú, Aquí en México también tuvimos, creo que fue por ahí de los 60, 70, un episodio trágico también con unos estudiantes de la universidad de la UNAM que fueron a un pueblo que se llama Las Chuapas, en Veracruz, donde también fueron agredidos, murieron porque eran diferentes, pensaban que eran comunistas, cuando ellos nada más iban a pasar el fin de semana. claro. Entonces, em, eso me recordó tu libro. Es verdad que hablas de muchos temas y a mí esto particularmente me llamó mucho la atención. Yo quiero preguntarte, Sí. hay un capítulo, si no mal recuerdo, se llama Pecadores o los Pecadores. Ujú, Y, entendí que nuestros protagonistas, el mormón, el albino y la mujer que nos narra la historia, se enamoran, ella se siente enamorada. Sin ujú, embargo, en este capítulo donde culminan su amor en el sexo, ujú, nos va señalando todos los lugares donde hicieron el amor. Pero en ujú, lugar de que ella nos diga, lo hicimos, nos dices, se hizo, y se hizo ujú, aquí, y se hizo allá, y se hizo también por acá. Yo no sé si es una forma particular de cómo se expresan en Argentina, de como que tomar distancia de esto lo estamos haciendo, y más bien digo que se hizo, como si el personaje se saliera de sus zapatos para ujú, decirnos lo que está haciendo. ujú. ¿Es a propósito? ¿Cómo fue que planeaste? Eso me llamó muchísimo la atención. ¿Qué Está fue lo que buenísima pensaste cuando escribiste eso? está buenísima la pregunta. Nunca nadie me la había preguntado y tampoco yo me la había preguntado tan directamente. No es que sea una manera de hablar de Argentina, pero me parece que sí, que es lo que vos decís, es la necesidad de tomar distancia de algo que le es muy ajeno, que en un punto también está atravesada por el pudor, por la vergüenza, por saber digo, tener relaciones siendo soltera, con un religioso, con un extranjero, que además no se sabe bien, ¿no? Después hay como todos estos rumores de si son o no mormones, o sea, hay como un montón, digo, todo está tan a la vista, tan expuesto y a la vez tiene que ser tan escondido. Ella no tiene naturalizado ni el sexo ni el amor, eh, y mucho menos de esta manera, por más que es una rebelde de alguna forma y quiere romper todo y quiere salirse de lo que está previsto para ella, no se puede salir del todo de lo que está atravesada, ¿no? De los valores y las reglas y la moral, digamos, de este pueblo personaje. Entonces sí, hay como un tomar distancia, ¿no? Como una enumeración, como saliéndose de ella, como, bueno, sí, se hizo, pero le saca un poco el cuerpo a eso, ¿no? Como se lo pone en la relación y se lo saca en el relato, como si de alguna manera no se hiciera cargo de eso, sí. Creo que sí, que tiene Muchas que ver con gracias por eso. tu respuesta. Fíjate que estaba pensando que es verdad que cuando hay amor y deseo de por medio, no hay religión ni moral que valga. O sea, Nada, ni reglas, nada, ni madre, exactamente nada lo impide. Sí, exacto, exacto. muchas Sí, sí. gracias. No, por Gracias, favor. Luciana. No, gracias a vos. Gracias, Ricardo, adelante. Perdón, Luciana, hace rato mi internet no servía y me sacaron, pero bueno, ya estoy aquí No de te vuelta. preocupes, no te preocupes. Eh, yo quería plantearte una pregunta porque son muy incómodos los personajes que tienes, ¿no?
Y también las formas de amor o no hablar de amor o de la compensación que hay del amor durante toda la novela es interesante. Tú ahí, por ejemplo, pusiste ya casi por la página 100 de los hombres son el cuchillo del hombre y el amor es el monstruo de Dios, ¿no? Que es, yo creo que de donde sale la novela. Pero a mí me llamó mucho la atención cómo esta niña, mujer, que nos está narrando en primera persona toda la historia, de repente se encuentra con el amor y cómo, a pesar de que ella se ve diferente, incluso hasta grotesca, otros pueden verla en una forma muy distinta y se pueden enamorar. Y eso me hizo pensar mucho si este es el sentido de tu, de tu novela, ¿no? Porque también las moscas para mí es como todo aquello que no puedes controlar, ¿no? Están, y por más que quieres quitártelas, ahí están, ¿no? ¡Pum! Las tienes que mover y las tienes que quitar. Aquí está exagerado porque es una plaga y de repente los mormones, por obra de la casualidad, se salen y entonces pues no hay nada por ahí. Pero volviendo a lo que estaba construyendo del amor, me llamó mucho la atención porque, por ejemplo, la mamá, cuando el papá se va, también se pierde. O sea, era su ancla y ya no es exactamente la misma, ¿no? Y como que la construcción del amor en todo eso tiene que ver con la autopercepción y lo que nosotros de repente permitimos o creemos que nos toca y cómo de repente, sin poderlo controlar, pues viene un extranjero, alguien que está fuera de todo lo que está ahí, por llamarlo así, y se enamoran, ¿no? Y lo que decían hace rato, ¿no? Pues ante el amor, pues no hay ni religión, ni sexo, ni edad, ni nada, ¿no? Ni educación, pero en final, la pregunta va más por allá. Si el título y lo que tú trataste de decir dentro de la novela tenía que ver con los amores que no se reconocen, del amor propio y de cómo nos ven a los demás. Bueno, sí, creo que tiene que ver un poco con todo eso. También con algo que tiene que ver con el poder, cómo nos afecta el amor, ¿no? Cómo nos puede afectar el desamor, cómo puede afectar la falta de amor de una madre, la tibieza, lo digo de una manera medio argentina, pero como esta falta de compromiso del padre, ¿no? Que es un hombre muy frágil y muy débil y que tampoco elige comprometerse demasiado. Eh, cómo opera el amor cuando ejecuta un abandono sobre los hijos? O sea, ¿qué pasa con la mirada de los otros y cómo nos constituye como personas que luego van a mirar a otros y que luego van a querer o desquerer a otros? Digo, no por nada cuando aparece el mormón es el momento en el que a ella se le acaba esta idea de destrucción y aparece el amor como pulsión vital, ¿no? Como lo que la ayuda a seguir viviendo, digo, lo que la hace cambiar de opinión. Y más allá de que tiene un final destructivo, digo, no es que se vuelve buena y amigable, pero, pero digo, hay algo, por eso siempre como sostengo de alguna manera que es una novela optimista, a pesar de toda la oscuridad y todo. Hay algo ok, bueno, sí, se sobrevive a partir del deseo, se sobrevive a partir de encontrarse con el amor. Y cómo cambia la percepción de ella sobre sí misma, se olvida de si es fea o no, se olvida de cómo la ven, por ese hombre que la lleva de la mano por el pueblo y dice, no importa, vos caminá, vos vení conmigo, pues no importa. Entonces, hay algo, me parece muy, muy como una preocupación grande respecto de cómo somos queridos, de cómo nos formamos en el ámbito primario, en el hogar, eh, el hogar que sea y que nos haya tocado, de la familia que nos haya tocado, y luego cómo entramos al mundo y cómo influimos en el mundo a partir de esa mirada, ¿no? O sea, cómo nos quieren y cómo vamos a querer luego. Y aún así, con todo ese desamor y con toda esa violencia, como ella se las ingenia para inventarse un amor. Por supuesto, todo lo monstruoso y deforme y prohibido y rarísimo que es, pero bueno, se inventa un amor y a partir de ahí hay otra vida, ¿no? Se engendra otra historia de alguna manera. Exacto, exacto. Pues interesante tu novela, un poco oscura, como dices, pero sí tiene como halos de luz. Y nada más, para terminar, me gustó mucho este guiño que hiciste cuando a Edith de Lot, cuando se convierte en estatua de sal,
como si estuviera Ujú. volteando un poquito y pues ya no puede salirse de ese ambiente que está. Sin embargo, el río finalmente la saca, ¿no? Pero bueno, muchas Sí, gracias. no, Me por gustó favor. mucho tu novela. Vale. Muchas gracias. Gracias por leer. Seguimos con Flavia. Adelante, Flavia. Hola, buenas noches, buenas tardes para ustedes. Hola, Flavia. Aproveché, aproveché la oportunidad de este grupo que se pusieron a leer esta novela y bueno, yo quería leer a Luciana de Luca y dije, bueno, me mando ahora y por suerte me pude quedar al Zoom porque bueno, acá es de noche. Eh, me gusta estos vínculos disfuncionales y desde el desamor, ¿no? Como teniendo una vida con tan poco amor por parte de estos padres, bueno, de esta madre que ya estuvimos charlando, y ella que con este rubio, que le dice mi rubio y que vive toda esta relación, si no recuerdo mal, es él el que le dice que el amor es un monstruo de Dios, ¿no? Esto bueno, sí, esto es amor, pero que sea, esta idea de monstruosidad del amor, bueno, a mí se me cayó la mandíbula, la verdad que me encanta leer textos diferentes y bueno, lamento no haberlo leído antes, por suerte me queda toda tu obra. Y como ya te hicieron No es tan varias larga igual, no te preocupes. voy a llegar, No voy a es llegar. tanto. Pero bueno, aprovecho para preguntarte, Sí. mencionaste que la inspiración viene de dos de tus cuentos. ¿Estos cuentos están publicados? No, justo esos cuentos no. Yo tengo un libro, en 2013 publiqué un libro de cuentos en un formato pequeño, una colección muy independiente que se hizo acá en Argentina y se consigue, o sea, está en PDF, te los puedo pasar si les interesa para que lo lean porque están como liberados. Tengan en cuenta que son de 2013, ¿no? Que yo ya, o sea, creo que aprendí cosas, hay errores que no volvería a cometer, pero bueno, no voy a renegar de mi pasado. Alguna de esas escenas puede ser que esté en ese libro, pero tengo tengo un libro de cuentos inéditos que todavía no sé cuándo va a salir y eso todavía no estoy muy segura de querer que salga, pero bueno, están por ahí, sí, están por ahí. En la novela anterior hay también algunos elementos, bueno, si algún día la encuentran y la leen, van a ver que hay muchos elementos en común con la temperatura, con esta cosa de el río tan cerca, de esta cosa de la naturaleza un poco salvaje, ¿no? Como todo el tiempo esa sensación de que le está tocando a uno la espalda y se le va a venir encima la naturaleza, pero bueno, no, creo que estoy casi segura de que no están publicados. Puede ser que alguna de las escenas esté, porque también tengo esto, ¿no? Como a la manera de Santa María o no sé, de Comala o de, no, bueno, estoy diciendo grandes referencias, pero tengo esta especie de pueblo imaginario sobre el que siempre estoy escribiendo y bueno, ahí están, siempre está lleno de cosas raras. Bueno, muchas gracias. No, gracias a vos, Flavia. Gracias por quedarte. Keila. Hola, hola, buenas noches, mucho gusto, Hola, Keila. Luciana. ¿Cómo estás? Este, pues primeramente el hito, la verdad que me llamó mucho la atención por el título que ya mencionaron y por la portada. ¿Qué pasa con esa portada que está, la verdad la vi y de todas las lecturas que publicaron, me llamó la atención porque sí dije, ¿qué es esto? Esto es algo tiene que haber aquí, ¿no? No la entendí, la verdad. Dije, ¿qué tiene que ver el título? ¿Qué tiene que ver esto? Conforme lo vas leyendo, podría ser que el título sí nos dice muchas cosas, la historia tiene todo que ver, ¿no? Pero la verdad, yo quedo impactada con la portada. Yo se la compartí a una amiga y le digo, mira, esta lectura la tienes que hacer porque es de las que nos gustan. Es rara, es sombría, es, es así como que turbia, es como que te da, aquí le decimos como que ñáñaras, nos da así como que algo, como que nos revuelve el estómago, porque coincido con las moscas totalmente. Yo soy asesina de moscas y el libro sí te sacude en esa parte, ¿no? Pero pero más allá de lo que nos produce estos animales, estos bichos, la historia, cómo se va relacionando esto
con la presencia de otras personas, con las relaciones, ¿no? Pero bueno, ya lo comentaron mis compañeros, mis compañeras, ya mi pregunta tal cual es la portada. ¿Tú la elegiste? ¿Tú dijiste, sí, esto es, quiero esto? ¿Y cómo llegamos a esa portada? Porque hasta ahorita la verdad que sí me producen cosas y ahora lo uno a la historia y claro, estoy fascinada, ¿eh? Me encantó porque creo que decía Nela, a pesar de que es un libro muy corto, no lo puedes hacer tan en una sentada. Bueno, al menos yo no pude, porque sí tienes que ir como que ir sintiendo, o sea, el libro no te permite ir muy rápido porque sientes cosas, ¿no? Entonces, como que las tienes que ir digiriendo y hasta, y sí me gustaría que me dijeras un poquito por la portada. Y gracias. No, por favor, gracias a vos. Bueno, la portada, sí, la elegí yo cuando hablamos de hacer esta portada, estábamos de acuerdo con los editores en que no queríamos hacer una ilustración, entonces había que buscar una foto. Y como yo trabajé muchos años de editora y periodista, y a mí me gusta buscar imágenes, es un trabajo que sé más o menos hacer, me dijeron, bueno, ¿querés buscar vos? Bueno, voy a empezar a buscar. Entonces empecé a buscar y me iba encontrando con distintas imágenes. Claro, y me acuerdo que había seleccionado varias y había una que era una señora con una escopeta. Y había muchas que eran como, rondaban el tema, pero no terminaban de representarlo. Y una cosa que yo no quería era ponerle una cara, ¿no? Como, ay, me congelé. Sí. Te escuchamos bien. Ah, ok, ok, listo. Sí, sí. No quería ponerle un rostro a esa mujer porque tiene un rostro en mi cabeza, pero no quería transmitir como eso, ¿no? Como me gusta la idea de que cada quien que lee se imagine el color de ese cabello y esa altura y esas manos, ¿no? Como me parece más interesante. Y buscando en este banco de imágenes que me dio la editorial, encontré toda una sesión de fotos que es, bueno, la foto de esta mujer con cabeza de conejo. Y me llamó mucho la atención porque sentí que esa habitación y esa ventana y esas penumbras y esa cosa un poco victoriana que tiene el vestido, el clima me pareció que representaba mucho al personaje, a mi protagonista. Me pareció que esa era la ventana por la que espiaba a su rubio, por la que espiaba a los mormones. Y, y me interesó la idea de la cabeza de conejo, porque claro, después me pasó por ahí que me decían, pero no hay conejos en la novela. No, bueno, no hay conejos, pero hay, yo creo que es una metáfora respecto de la deformidad y de la verse extraño, ¿no? Y de verse monstruoso o verse raro. Eh, Fue como una especie de amor a primera vista con esta imagen, ¿no? Sentí que era. Y había 4 o 5 fotos similares, algunas más cercanas, en algunas otras situaciones, pero esta me parece que era la que más representaba y creo que la clave para mí fue la ventana. Esa ventana fue fundamental para mí, digo, más allá del personaje que sí representa un montón de cosas que creo que resume bien la idea. El personaje y la ventana me pareció que era la situación ideal y esa penumbra, ¿no? Esa casa en penumbras. Muchas Bueno, gracias. Gracias a muchas vos, Cris. gracias. Águeda, ¿estás por acá? Creo que no. Bueno, a ver si ahorita se llega a conectar. Es otra de las participantes que está aquí, también leyó. Y bueno, Luciana, la verdad es que a mí también me gustó tu libro. Soy como que las son estas personas que les gusta este tipo de lectura un tanto fuertes, un tanto siniestras. Creo, como bien lo dice tu libro, ¿no? Que explora esta parte compleja o esta parte sombría de lo que viene siendo un humano, ¿no? Creo que todos tenemos un poco de eso. Y al final de cuentas creo que es por eso que nos gusta este tipo de historias, ¿no? Porque en cierta manera creo que es una parte o es una esencia de nosotros, ¿no? Lo comentamos, por ejemplo, en el grupo, ¿no? Que también mencionabas en el libro que no hay que creer o no hay que confiar en esas personas que no tienen ningún vicio, ¿no? Porque al final de cuentas, quien en esta vida no tiene uno, ¿no? Y creo que todos nos declaramos que aquí somos viciosos a la lectura, por así decirlo, por todos estos libros y todas estas lecturas que nos gustan. Pero un tema de lo que mencionas ahí, pues es justamente el amor, ¿no? Y bueno, está en el tema principal de tu libro y bueno, en el título.
este amor que por un lado es algo bonito, es algo que nos gusta, pero por otro lado es algo que nos asusta también, ¿no? Porque justamente ese monstruo que tú manejas, ese amor como monstruo, pues esa parte que nadie quiere, pero que al final de cuentas todos lo llegamos a vivir de cierta manera, ¿no? ¿Cómo fue ese proceso en tu escritura de llevarlo, de manejar esta parte? Porque por lo regular cuando hablamos de amor en la literatura, pues es siempre esta parte bonita o esta parte melosa, pero en tu caso te fuiste al otro extremo, ¿no? ¿Cómo fue esta parte de tu vida, de tu literatura, pues justamente de contarnos esta parte? Em, bueno, creo que tiene que ver con eso un poco que decís, ¿no? Como estamos expuestos al amor desde este lado romántico o como de positivo, pero ¿qué pasa cuando un amor no es lo que se espera, ¿no? En el momento, en la novela se pregunta como, bueno, ¿qué pasa cuando uno no quiere a los hijos? O sea, ¿qué pasa cuando el amor no es lo que debería ser, ¿no? Cuando no cumple con la representación eh, que deberíamos tener. ¿Qué pasa cuando una esposa se casa con alguien y no lo quiere, y no lo quiere y no lo desea, y no siente nada de lo que debería sentir, y cuando es mutuo? ¿Y qué pasa ¿no? Cuando tiene hijos y se da cuenta que no los quiere tener, o cuando no le gustan sus hijos, o cuando siente rechazo? Cuando el amor no es parte del menú de sensaciones que tiene, ¿no? La señora en este caso es como una mujer que está mucho más dada al control y al dominio. Por eso cuando decían, bueno, cuando se muere el marido pierde el control, bueno, justamente es una persona que está necesitando tener el control, ¿no? No quería tener marido, quería tener control. Cuando el marido se le escapó el control y se le desmoronó esa vida. Por eso digo, es capaz de pedir que rellenen un cajón con piedras para que ese cajón no esté vacío, porque ¿cómo van a enterrar un cajón sin muerto? Bueno, porque no le importa que se le haya muerto el marido, ¿no? Entonces, una persona que es así, eh, creo que como que lo que me interesa es un poco lo que decía antes, ¿no? Como cómo perfila eso, cómo define a los demás, cómo define a esta hija, cómo construye a esta hija monstruosa, que quiere terminar con todo, que desprecia a su madre, que al único que quiere es su hermano, pero tampoco es que se ocupa demasiado del hermano, digo, lo deja ser. De alguna manera crece sin el don del cuidado, ni, ni, ni lo recibe ni lo sabe dar hasta que aparece el mormón, que es el objeto de su deseo, y al mormón sí lo cuida, ¿no? Como el mormón es al que protege de alguna manera, y cuando finalmente viene este apedreo, y los mormones se van, ella no quiere que los lastimen, digamos, y de alguna manera acepta la huida de él como parte de su salvación. Entonces, me interesa ese fenómeno, como qué pasa con el amor mal hecho, con el amor mal construido, mal en el sentido de esto, ¿no? Respecto de lo que es eminentemente bueno. Eh, Creo que me pasa eso, me interesan mucho los matices de las cosas, como quizás si pensáramos en un grado cero de una madre que esencialmente tiene a sus hijos y los quiere y los cuida, ¿qué pasa con todas las variaciones milimétricas que tiene eso, ¿no? De bueno a peor a pésimo. Me interesan esos matices, por eso yo decía un poco antes también que tiene que ver como, es esto de mirar como a través de un prisma, como empezar a ver y mover un poquito la mirada para empezar a tratar de ver las cosas y a las personas y a los lugares desde otro punto de vista, ¿no? Desde otro ángulo, y empezar a ver como rasgos que uno no ve si mira desde el frente y con cierta voluntad de quizá recibir el relato que el otro tiene para ofrecerle. Ok, pues muchísimas gracias. La verdad es que un excelente libro, un libro que disfrutamos aquí en nuestro club, en nuestros foros de lectura. Y como ya lo mencionaba alguien, pues bueno, seguiremos leyéndote, estaremos siguiéndote para futuras obras, y que nos dará mucho gusto que nos acompañes acá en nuestro club, ¿no? Pues te agradecemos bastante, Luciana. No sé si quieras comentar algo más ya para terminar, para finalizar. Nosotros pues quedamos totalmente agradecidos y en espera, como te digo, pues de que en algún momento podamos leer algo más tuyo. Bueno, les agradezco yo un montón a todos, lo valoro un montón además porque no me conocen, no compartimos país, bueno, salvo con Flavia, no compartimos país, y me parece juntarse a leer hoy es un acto de resistencia ante todo lo feo que pasa y todo lo difícil, y usar las herramientas digitales para hablar sobre libros también me parece un acto de resistencia
muy hermoso, así que les agradezco. Estoy leyendo a Elena Garro en este momento y la estoy disfrutando un montón. He leído varias cosas de literatura mexicana. México es un país que me encanta, no conozco, pero me encanta y me gusta mucho su cultura. Así que nada, les agradezco un montón, además teniendo tremendos escritores que hayan dedicado un tiempo a leerme. Y No bueno, sé será un placer si, acompañarlos cuando quieran. no sé si conozcas a Liliana Bloom, pero también No, no, es una autora contemporánea que, bueno, te la recomendamos y creo que tiene un estilo así muy parecido a ti, así que es una autora para que la puedas leer en algún momento. la voy a buscar sin duda, siempre estoy buscando también. Igual que ustedes, antes que escritora, soy lectora empedernida. Me gusta mucho, leo de todo, pero me gusta mucho leer mujeres, porque también hay algo ahí de cierta, ¿no? Como relación y hay algo con la sensibilidad y con la manera de ver el mundo que me gusta, así que agradezco la recomendación, la voy a buscar ya mismo. Perfecto, pues ya nada más nos vamos a tomar la foto del recuerdo, así que los que Bueno, tengan por ahí su portada de su libro, pues bueno, les agradezco. Y ahí va nada más estamos esperando a Héctor, creo que está Héctor en el trabajo, creo todavía. Bueno, va la foto 1, 2 y 3. Y vamos a otra porque Jenny salió con los ojos cerrados en la primera. Ahí va. 1, 2 y 3. Listo. Pues muchas gracias y muchas gracias a todos los que nos acompañaron. Buenas muchísimas gracias. noches. Un Hasta gusto luego. conocerlos. Adiós. Un Gracias, abrazo. Gracias, Nos gracias, hasta que vemos. tengan una luego. feliz Muchas noche. gracias. Hasta Hasta luego. luego. Buenas noches. Ya salimos del Facebook y de la grabación. Pues gracias. Adiós.